¿Te has fijado que cuando te sientes inseguro tiendes a encogerte? Y no hablo solo de la postura física, tu voz baja, tu mirada evita, hasta tu respiración se hace más corta. La física diría que estás reduciendo tu campo de acción. La biología diría que tu sistema nervioso entró en modo protección. La metafísica diría que tu alma se contrajo. Y en cualquiera de los tres casos, el resultado es el mismo: cero expansión, cero crecimiento. Investigadores como Barbara Fredrickson, experta en psicología positiva, han demostrado que las emociones expansivas literalmente amplían tu capacidad cognitiva y física. Y si te vas al terreno de la neurociencia, gente como Andrew Huberman te explica cómo tus niveles de dopamina y serotonina cambian tu disposición a arriesgarte o a crear. Pero ojo, la expansión no se da porque pienses bonito, se da porque te entrenas para pensar más allá de lo que tu sistema de creencia considera seguro. Lo vemos en la historia, por ejemplo, de Viktor Frankl, que en un campo de concentración decidió proyectar su mente hacia un futuro donde él ya estaba libre, enseñando lo que había aprendido sobre la dignidad humana. Y aquí está la paradoja: si quieres abundancia, crecimiento o cambios reales, necesitas sí o sí expansión. Y la expansión incomoda, porque implica salir del caparazón que te ha protegido hasta ahora. Hoy vamos a explorar qué sucede en tu mente, tu cuerpo y tu campo emocional cuando dejas de jugar a lo seguro y empiezas a pensar en grande, con ejemplos, ciencia, filosofía y sí, un poco de ironía para que duela lo justo. Ya que no es casualidad que tanta gente viva con la sensación de estar atrapada en una especie de techo invisible. Me refiero a ese punto donde haces, intentas, te esfuerzas, pero los resultados se sienten lejanos o inconsistentes. Y no es un problema de falta de trabajo duro, es un problema de calibración interna. Cuando tu mente y tu cuerpo están condicionados para operar en modo limitado, puedes tener las mejores estrategias del mundo y aún así boicotearlas sin darte cuenta. Yo lo viví en carne propia, una etapa en la que estaba ocupado todo el día, pero mi vida no avanzaba. Hasta que entendí que no se trataba de apilar más tareas, sino de cambiar el marco mental desde el que actuaba. Y aquí no vamos a hablar de pensar positivo, ni de frases trilladas, ni de aspectos que pareciera un truco mágico. Aquí vamos a explorar qué pasa realmente en tu mente, en tu biología y en tu energía cuando decides expandir tu visión y dejar de jugar en el espacio seguro. Y sobre todo, cómo puedes empezar ese cambio sin depender de la motivación del momento. Lo que vamos a explorar hoy no es teoría para sentirnos inspirados un rato, es un mapa para entender cómo tu mentalidad moldea y a veces limita cada área de tu vida. Vamos a hablar de lo que sucede cuando expandes tu visión, cómo cambia tu postura, tu lenguaje, tu química interna y cómo esos cambios abren puertas que antes ni siquiera veías. Aquí no vamos a hablar de filosofía abstracta, vamos a hablar de ciencia y de experiencia. Lo han documentado neurocientíficos como Andrew Huberman, biólogos como Bruce Lipton y también lo he comprobado yo en situaciones donde no podía darme el lujo de pensar en pequeño. El punto es que cuando tu identidad y tu creencia en ti mismo crecen, el mundo externo empieza a responder de manera distinta. Y en este episodio vamos a desmenuzar paso a paso cómo hacer ese cambio y sostenerlo, sin depender de picos de motivación ni discursos vacíos. Así que si últimamente sientes que estás operando por debajo de tu verdadero nivel, quédate, porque lo que viene puede ser el inicio de un cambio muy concreto en tu forma de pensar y en tus resultados. Hay algo que pocas veces nos detenemos a cuestionar: ¿hasta qué punto tu forma de pensar limita lo que obtienes? No me refiero solo a ser optimista o a visualizar, hablo de algo más profundo. El tamaño de tu pensamiento define el tamaño de tu mundo. Si tu visión es pequeña, tu comportamiento se ajusta a esa escala, y lo mismo pasa con tu biología. No es solo una frase bonita para redes sociales, es literal. Tu cerebro, tu cuerpo, tus hábitos, todo se calibra según el espacio mental que te permites ocupar.
Desde la neurociencia sabemos que tu forma de pensar modifica tu química interna. Andrew Huberman, profesor en Stanford, lo explica así: cuando enfocas tu atención en escenarios amplios y posibilidades grandes, tu cerebro activa regiones como la corteza prefrontal y el lóbulo parietal, responsables de la planificación y la creatividad. Esto dispara dopamina, pero no la de golpe rápido de placer, sino la que sostiene tu motivación a largo plazo. En cambio, si tu atención se centra en lo mínimo, en sobrevivir la semana, entonces se activa el circuito de amenaza. Eso significa más cortisol, más tensión muscular, visión más estrecha y una mente que detecta problemas en vez de oportunidades. Biológicamente, es como si pasaras de un modo explorador a un modo tipo caverna. Y te pongo un caso real. Hace años conocí un emprendedor que durante meses solo pensaba en cubrir gastos. No se permitía imaginar más allá de eso. El resultado era evidente: negociaciones pequeñas, clientes complicados y un cansancio permanente. Cuando logró ampliar su visión, y no hablo de hacerse millonario de la noche a la mañana, sino de decidir que iba a triplicar el alcance de su negocio en un año, algo curioso pasó. Empezó a hablar distinto, su postura era más erguida, hasta la ropa que usaba cambió. Y no fue por pose. Su sistema nervioso había pasado del estado de contracción al de expansión. Literalmente, su cuerpo y su mente empezaron a jugar a favor de sus metas. Así que aquí tengo una acción que puedes considerar. Hoy, antes de seguir en automático, pregúntate: ¿cuál es el límite mental que me estoy poniendo? ¿Mi cuerpo refleja apertura o defensa? ¿Qué pasaría si mi meta fuera 3 veces más grande de lo que creo posible? No necesitas tener las respuestas ahora mismo, pero sí dar el primer paso, permitirte pensar más allá del mínimo necesario. Eso, por sí solo, empieza a reconfigurar tu biología y tu comportamiento. Y esto nos lleva al concepto de la valía personal. Hay una razón por la que puedes hacer todo bien y aún así sentir que no avanzas. Si en el fondo crees que no lo mereces, vas a boicotear cualquier avance. Así de simple. No es algo que se note en una hoja de Excel, pero sí en las pequeñas decisiones diarias. El precio que pones a tu trabajo, la manera en que respondes a una oportunidad o incluso el tipo de relaciones que aceptas. La valía personal no es un concepto abstracto, es el permiso interno que te das para recibir. Sin él, cualquier estrategia externa es como sembrar en cemento. En psicología, Carl Rogers hablaba de la autoimagen congruente. Cuando lo que crees de ti está alineado con lo que buscas lograr, tus acciones son consistentes. Si no hay alineación, aparece la disonancia interna y el cerebro, en su afán de coherencia, termina ajustando tus resultados a lo que crees que vales. A nivel biológico, esto se refleja en el sistema nervioso autónomo. Si sientes que no mereces algo, tu cuerpo lo interpreta como amenaza. Y esto activa el sistema simpático, que viene siendo el modo defensa. Y aunque suene increíble, te quita capacidad de concentración, de creatividad y hasta de digestión. Un cuerpo en modo defensa no invierte recursos en crecer, solo en sobrevivir. Conozco el caso de una profesional con talento excepcional que cobraba menos de la mitad que sus colegas. Su justificación era la siguiente: quiero que sea accesible. Pero en el fondo era miedo a que si pedía más, la rechazaran. No era un problema de habilidades, sino de creencias. Cuando empezó a trabajar su valía personal, y no fue con frases motivacionales pegadas en el espejo, sino con ejercicios reales de autopercepción y límites, no solo duplicó sus tarifas, atrajo a clientes que respetaban su tiempo, su salud mejoró y su energía también, porque ya no vivía en modo alerta constante. Hoy te propongo algo sencillo pero incómodo. Detecta una situación en la que estés aceptando menos de lo que vales. Puede ser un precio, un trato o incluso el tiempo que te dedicas a ti. Y decide un cambio concreto para la próxima vez. No es solo un ejercicio de autoestima, es un ajuste de programación interna que va a afectar directamente tu capacidad de generar resultados reales. Ahora, si hablamos de valía personal, hay un aspecto que pasa desapercibido. Y me refiero a cómo ese valor interno determina si estás en expansión o en contracción. Y no hablo solo de un tema mental, sino de cómo
Tu postura, tu energía y hasta tu forma de comunicarte revelan si estás listo para crecer o si, sin darte cuenta, estás cerrando todas las puertas. Cuando no confiamos en nosotros, nuestro cuerpo lo delata. La postura se encorva, la respiración se vuelve corta, la voz pierde fuerza. Es la misma reacción que he visto en directivos o emprendedores cuando presentan un proyecto sabiendo que no creen del todo en él. No es que les falte talento, es que su propio sistema les está mandando una señal de peligro y automáticamente se protegen. En cambio, cuando operas en expansión, todo cambia, tu postura es abierta, tu voz es firme, tu atención está afuera, no adentro de tu cabeza repitiendo dudas. En ese estado no solo piensas con más claridad, sino que transmites autoridad sin tener que forzarla. Eso cambia realmente la percepción que la gente tiene de ti. La neurociencia lo explica. El sistema nervioso regula tu capacidad de acción. Si estás dominando el modo defensa, tu percepción se estrecha y tus decisiones se vuelven conservadoras. Bruce Lipton lo compara con las células. Cuando están en defensa, dejan de crecer. Y a nivel macro nos pasa lo mismo. En el plano más metafísico, yo diría que cuando tu esencia se contrae, es como cerrar la puerta al flujo de oportunidades. Y eso no es místico. Si tu mente y tu cuerpo no están abiertos, no vas a notar ni aprovechar las oportunidades aunque estén frente a ti. Recuerdo una presentación importante que hizo un grupo de inversionistas. Tenía todos los datos, la estrategia, la proyección, pero entré con la mentalidad de defender mi propuesta en lugar de mostrarla con convicción. Fue sutil, pero se notó. Menos contacto visual, menos apertura en el lenguaje corporal. Al final cerramos, sí, pero me quedó claro que el factor decisivo no fue solo el contenido, sino cómo lo transmití. Desde entonces, antes de cualquier reunión clave, no me concentro solo en el material, me preparo física y mentalmente para entrar en expansión. Hoy mismo, detecta cuándo y dónde te contraes. Puede ser en una llamada, al hablar de tus precios o al compartir una idea nueva. Y en ese momento, abre el pecho, respira profundo, expande y coloca tus hombros hacia atrás y proyecta tu voz. Ese ajuste no solo cambia cómo te perciben, cambia cómo tu propio sistema interpreta la situación. Deja de verla como una amenaza y la empieza a leer como una oportunidad. Pero la expansión no es solo física o energética. Hay un terreno mucho más silencioso que decide si vas a crecer o te vas a quedar repitiendo patrones. Este es tu diálogo interno, ese monólogo que nadie escucha, pero que dicta el tono de todas tus acciones. Puedes tener la mejor estrategia de negocio, el plan más claro para tu vida, pero si tu voz interna está saboteando cada paso, no hay estructura que aguante. Lo he visto en equipos completos. Las personas no fallan porque no sepan qué hacer, sino porque se convencen de que no van a lograrlo antes de empezar. Es como este concepto de ir a la guerra con la batalla perdida en mente. Y sí, puedes disfrazarlo de realismo o cautela, pero en el fondo es miedo disfrazado de prudencia. La psicología cognitiva lo deja claro. El pensamiento repetitivo moldea la percepción de la realidad. Carol Dweck, con su trabajo sobre la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, lo demuestra. Si crees que tu capacidad es estática, cada reto se siente como una amenaza. Si crees que puedes desarrollarte, el reto se convierte en campo de entrenamiento. Desde la neurociencia, esto tiene, digamos, un correlato físico. Tu cerebro refuerza las conexiones que más utilizas. Si la conexión más utilizada es no puedo, entonces esa autopista se pavimenta cada día más. En cambio, si entrenas la idea de puedo aprenderlo, el sistema empieza a priorizar rutas que te abren posibilidades. Recuerdo un lanzamiento digital que en papel tenía todo para funcionar. Buen producto, estrategia clara, segmentación precisa. Pero hubo un momento clave. La primera semana no alcanzamos las métricas proyectadas y mi diálogo interno empezó a sonar así. Esto no va a despegar. Quizá el mercado no está listo. Esa narrativa estaba minando la ejecución. Me di cuenta, hice un alto y cambié el enfoque. No era un fracaso, era un laboratorio de datos. Ajustamos la campaña
Y al final no solo llegamos a la meta, sino que superamos el ROI esperado. El punto es, si hubiera seguido creyendo mi primer diálogo interno, habría detenido algo que tenía todo para funcionar. Así que la próxima vez que notes que te hablas en negativo, no intentes forzarte a pensar positivo como si fuera un truco barato. En lugar de eso, formula una pregunta que abra posibilidades. ¿Qué si está en mis manos cambiar ahora mismo? Ese pequeño ajuste hace que tu mente se mueva de la queja a la acción y esa transición es la que genera resultados. Y si el diálogo interno marca el rumbo, hay un músculo que decide la velocidad, la confianza. No la confianza inflada del ego, sino esa que se construye como un cimiento sólido y que no se tambalea con la primera tormenta. Confiar en ti no es un acto de fe ciega, es un sistema operativo interno que se refuerza con cada decisión coherente. Sin confianza, hasta las mejores oportunidades parecen amenazas. Con confianza, incluso los desafíos más grandes se convierten en oportunidades para aprender y crecer. La falta de confianza te hace buscar validación externa en cada paso, lo que significa que tus avances siempre dependerán de factores fuera de tu control. La psicología del rendimiento, respaldada por autores como Albert Bandura, señala que la autoeficacia, es decir, la creencia en tu capacidad para ejecutar acciones específicas, es uno de los predictores más sólidos del éxito. A nivel neurobiológico, esta confianza activa el sistema dopaminérgico, aumentando la motivación intrínseca y la disposición a asumir riesgos calculados. En términos más prácticos, cuando confías en ti, tu sistema nervioso se mantiene más regulado, lo que evita que entres en modo de supervivencia y puedes pensar con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. En una ocasión, me ofrecieron participar en un proyecto que implicaba un riesgo financiero y de reputación. Los números eran buenos, pero no había garantías. Entonces, en vez de paralizarme con el ¿y si sale mal?, me pregunté, ¿tengo la capacidad y los recursos para manejar el peor escenario? La respuesta fue sí, y eso me dio la tranquilidad de avanzar. No porque supiera que iba a salir perfecto, sino porque confiaba en que pasara lo que pasara, sabría responder. Esa decisión terminó abriéndome nuevas alianzas que no estaban ni en el radar. Así que te sugiero lo siguiente, refuerza tu confianza acumulando pequeñas victorias diarias. No esperes el gran golpe de suerte para sentirte capaz. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea simple, como terminar un trabajo en el tiempo que dijiste, estás enviando el mensaje a tu sistema nervioso de que puede confiar en ti. Esa acumulación es lo que te prepara para los grandes saltos. Y esa confianza no es solo un sentimiento bonito para las frases motivacionales, tiene consecuencias físicas y tangibles. Tu cuerpo responde, tu energía cambia y aunque no lo veas, hay toda una maquinaria biológica ajustándose a esa nueva señal interna. Cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tu estado de ánimo, cambia tu química. El cerebro, ese laboratorio portátil que llevamos encima, responde a cada pensamiento liberando neurotransmisores que alteran tu fisiología. Pensar en pequeño activa circuitos asociados a la preocupación y la defensa. Pensar en grande, con un plan y una dirección clara, activa redes vinculadas a la creatividad, la exploración y la toma de decisiones expansiva. Neurocientíficos como Andrew Huberman han demostrado que visualizar objetivos ambiciosos y acompañarlo, ojo aquí, de acciones concretas, estimula la liberación de dopamina de manera sostenida. No solo en picos cortos como pasa con recompensas rápidas. Esto no solo mejora la motivación, sino que entrena al cerebro a asociar el esfuerzo prolongado con placer y no solo con desgaste. En la misma línea, estudios en psiconeuroinmunología sugieren que estados mentales expansivos, esos en los que crees que algo mejor es posible, fortalecen el sistema inmunológico y regulan la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por ende, menos estrés, más claridad mental. Recuerdo una etapa en la que me estaba planteando un objetivo que en papel parecía exagerado. La versión cauta de mí quería reducirlo a algo más realista,
pero decidí mantenerlo alto y trazar un plan. En cuestión de semanas, noté un cambio físico, más energía en las mañanas, menos fatiga a media tarde. No era magia, era el cuerpo respondiendo a una señal de propósito más fuerte, y eso se tradujo en conversaciones más audaces, propuestas que antes ni me habría atrevido a hacer y resultados que nunca hubiera alcanzado con la versión reducida del objetivo. Así que aquí te sugiero que consideres lo siguiente: empieza por elevar tu estándar en algo concreto esta semana. No intentes reformar toda tu vida de golpe, pero sí elige un área. Puede ser tu forma de comunicarte, la calidad de tu trabajo o el tipo de personas con las que te rodeas. Y sube un nivel. Hazlo de forma consciente. Observa cómo responde tu energía y, sobre todo, registra las microvictorias que vengan de ese cambio. Y cuando tu cuerpo, tu mente y tu energía empiezan a alinearse en esa dirección más alta, pasa algo curioso. Lo que antes parecía imposible empieza a parecer inevitable. Pero ahí es donde mucha gente se detiene, justo antes de que las piezas encajen. El último enemigo de pensar y actuar en grande no es la falta de talento, ni siquiera la falta de recursos. Es el retorno silencioso a los viejos hábitos, esa tendencia casi invisible de volver a lo que es cómodo, aunque no nos funcione. Es como si tu mente dijera: esto está yendo demasiado bien, vamos a bajar un poco el ritmo para no arriesgar. Ese es el verdadero freno. La psicología conductual lo llama zona de confort homeostática, un mecanismo interno que busca mantenerte en el rango de experiencias que tu cerebro reconoce como seguras, incluso si no son las mejores para ti. Autores como Gay Hendricks lo llaman el techo del éxito, ese punto invisible donde al alcanzar un nivel más alto inconscientemente provocas algo para frenarte y volver al punto de partida. Neurocientíficamente es la amígdala cerebral detectando cambios rápidos y activando señales de alerta, aunque esos cambios sean positivos. Por eso, sostener una mentalidad expansiva requiere conciencia, requiere entrenamiento y soporte. Me ha pasado más de una vez. Un proyecto empieza a escalar, llegan oportunidades más grandes y de repente mi calendario se empieza a llenar de actividades que no tienen nada que ver con lo importante. Es el equivalente mental de dejar la puerta abierta para que entre el ruido. La diferencia con el tiempo es que aprendí a reconocerlo y cerrar esa puerta rápido. Si no lo haces, en semanas estás otra vez donde empezaste. Así que haz un inventario rápido de tu última gran mejora. Puede ser en ingresos, en relaciones, en salud, y pregúntate: ¿qué hice justo después de que las cosas empezaron a ir bien? Si la respuesta incluye distracciones, procrastinación o exceso de autocrítica, ahí tienes la señal. Tu tarea esta semana es crear un microsistema que te mantenga en el juego cuando tu mente quiera bajar el nivel. Y para evitar que eso suceda, no me quiero ir sin antes decirte lo siguiente, ya que si algo de todo esto que hemos hablado resonó contigo, si te diste cuenta de que más de una de estas trampas mentales te han frenado más de lo que pensabas, entonces el siguiente paso no es seguir acumulando información, sino ponerte en movimiento con un plan guiado. No necesitas otro libro en tu estantería ni otra charla motivacional que te dure 2 días. Necesitas un entorno controlado, donde entrenes tu mente, tu cuerpo y tus decisiones para sostener el cambio, porque de nada sirve desbloquear una idea si al tercer día vuelves a lo mismo de siempre. Es por eso que hemos creado este reto estratégico de 7 días para reconectar con tu centro. No es un curso más, no es una fórmula mágica, es un proceso probado, optimizado y validado con cientos de personas que han roto ciclos de autosabotaje y han logrado resultados tangibles en muy poco tiempo. Y no lo digo yo, ahí están los testimonios, las historias reales de personas que pasaron de estar estancadas a tomar decisiones que les cambiaron la vida. Esto no lo encuentras en ningún otro lado. Mucha gente cobra miles de dólares por enseñarte piezas sueltas de lo que aquí vas a practicar de manera integral.
Y aquí lo hemos hecho lo más accesible para que realmente puedas implementarlo y generar el cambio que llevas tiempo buscando. Y lo más importante, es práctico, guiado y personalizado. Si estás revisando esta información ahora mismo, tienes la oportunidad de unirte al próximo reto con acceso prioritario y condiciones especiales que no vas a ver publicadas en ningún otro canal. Solo las personas que comenten aquí abajo con la palabra centro recibirán el enlace privado para inscribirse. Este acceso no es para todo el mundo, es para quienes están listos a comprometerse con su propio cambio ahora. Así que deja de buscar señales externas y conviértete en la señal que estabas esperando. Comenta centro, únete al reto y vamos a trabajar juntos para que no solo pienses en grande, sino que vivas en grande. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y nos vemos dentro.